adelantado, hay una noticia importante que recién a propósito de lo que viene a continuación, hay acuerdo entre la CUT y Hacienda, acuerdan salario mínimo y proponen alza del 3%, del 3,6%. Quedaría en 529.000 pesos salario mínimo. Un acuerdo que ha salido hace pocos instantes, 3,6% el alza y un sueldo mínimo de 529.000 pesos. Vamos a conversar con nuestro invitado de este y otros temas que tienen relación fundamentalmente con el desempleo. Ricardo Ruiz, director de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterre y exdirector del CENSE. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. Ya te voy a preguntar por el tema del salario mínimo, pero vamos a hablar del desempleo, de la cifra de 8,7% en el primer trimestre, que no registró variación con respecto al mismo periodo del año anterior. 8,7% que en todo caso aparece alto, porque uno se revisa, por ejemplo, las tasas de la década pasada, el 2010, 2019, eran cercanos al 6,9, 6,8, 7%, ¿no? Y esto está estacionado. ¿Cuáles son las causas, crees tú? Mira, efectivamente, como bien tú dices, haces el mejor análisis. Esto está estacionado. Entonces, lo que tenemos que cambiar es que nosotros tenemos que exigirnos como país bajar la tasa de desempleo mucho más fuerte de lo que está ahora. Hoy día tenemos un 8,7%, pero debiésemos estar en una tasa de desempleo mucho menor. Hoy día en el país hay 900.000 desempleados. Por lo tanto, la generación de empleo es fundamental para que esta estadística baje fuertemente. Nosotros tenemos un desempleo de 8,7, pero en las mujeres es más fuerte, es de 9,5. Por lo tanto, de nuevo, si no generamos empleo, no vamos a ver esta cifra bajar. Y esta cifra para la economía chilena es alta y nos tiene que mantener muy preocupados. Claro, es un dato muy importante. Es 8,1 para varones y 9,5 para las mujeres. ¿Por qué se produce todavía esa brecha? ¿Contratar mujeres es más caro que contratar hombres, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, está esta regla que todos los sectores políticos, ¿cierto? Que son los que hacen la ley en el Congreso, hay una regla bien absurda en el Código del Trabajo que dice que hasta la mujer 19 no se paga salacuna, pero a la mujer contratada número 20 ya la empresa tiene que pagar salacuna, ¿cierto? Entonces, eso es una restricción muy activa para la contratación de mujeres. Muchas empresas llegan hasta la mujer número 19 y después no siguen contratando mujeres, sino que siguen contratando hombres. Por lo tanto, hay un incentivo a contratar hombres. Han habido proyecto de ley de salacuna universal, que es importante que se apruebe, porque es un apoyo hacia el empleo femenino. Entonces, ahí tienes una causa importante de por qué vemos mayor desempleo en las mujeres y menor participación laboral, que son dos problemas que tiene las mujeres en nuestro mercado del trabajo. Claro. Ahora, el dinamismo de la economía es fundamental para generar mayor cantidad de empleo, ¿no? Cuando uno habla de una tasa de un 4%, lógicamente es mejor y tiene mejores capacidades para generar empleo, pero a una tasa del 2,5%, una proyección de 2%, pareciera ser que eso se mantiene en el tiempo. A ver, también, tú das en el clavo, el que la economía crezca poco implica que es un país que genera poco empleo. El crecer, el 2,5% que crecimos el año pasado, es una cifra que nos tiene que preocupar más que alegrar. Nosotros vimos que habían algunas personas que se alegraban por una décima más, una décima menos. Eso no sirve de nada. Lo que tenemos que hacer es ver cómo dejamos de crecer al 2,5% y pasamos a crecer al 4%, al 4,5%, porque esa es la manera de generar empleo asalariado, formal. El empleo formal es muy importante, el empleo con contrato, porque el que uno tenga un contrato implica que tengo cotizaciones, implica que estoy cotizando para pensiones, por ejemplo, y esa cotización me permite tener una mejor jubilación el día de mañana. Por lo tanto, de nuevo, los gobiernos se tienen que exigir el crecer al 4% por lo menos para que el país empiece a generar más empleo asalariado formal. Y para eso se necesitan una batería de nuevas políticas públicas que logren el objetivo. Ahora, a nivel regional, nosotros estamos acá en la región de Valparaíso,
se tiene una desocupación mayor que la nacional, 9,1% de desocupación, que hay distintos factores, ¿no?, que inciden en regiones. ¿Cuál es tu mirada desde afuera con la proyección, por ejemplo, acá en la quinta región? Bueno, la quinta región suele tener un poco más de desempleo respecto a la región metropolitana, respecto al país. La comuna de San Antonio es una comuna que, por ejemplo, tiene un mayor desempleo también, que tira el promedio hacia arriba. Por lo tanto, volvemos al tema de cómo le damos más dinamismo a nuestra economía. Nosotros tenemos una tasa de impuestos a las empresas alto, mayor al de la OCDE. Quizás es hora de hablar de cómo disminuir esa tasa de impuestos para que se generen más empresas en las distintas regiones y absorban a los trabajadores que hoy día están en el desempleo y necesitan encontrar un nuevo trabajo. Por lo tanto, acá hay que dinamizar los subsidios al empleo, que hoy día son muy bajos. Existe el subsidio al empleo joven, existe el subsidio al empleo de la mujer que administra CENSE, institución en la cual yo trabajé, pero que hoy día por ley esos montos son bajos. Tenemos que aumentarlos para apoyar a las empresas a que los próximos contratados sean mujeres. También, revisar el impuesto a las empresas. Yo creo que hoy día está alto, tenemos que bajarlo para que se generen más empresas y para que las actuales crezcan más. También tenemos la indemnización por año de servicio. Nuestras indemnizaciones por año de servicio son el triple que la OCDE. Por lo tanto, también eso es un tema a revisar, porque tú puedes tener indemnizaciones por año de servicio quizás más fuertes que la OCDE, pero 3 veces es como mucho. Entonces, eso también es un desaliento, es un desincentivo a la generación de empleo formal. Esas 3 políticas yo creo que hay que revisarlas fuertemente. Ahora, otro dato que indica esta medición es que hay generación de empleo en las medianas y grandes empresas, pero en la pequeña o la micro empresa no está generando nada de nuevo empleo. Bueno, eso también es causa, creo yo, de lo que está pasando con el alza del salario mínimo. ¿A quién le afecta más el salario mínimo? Bueno, a las pequeñas empresas, ¿cierto?, que tienen menor disponibilidad de caja, que tienen menor nivel de facturación. Por lo tanto, es esperable que las pymes se vean más damnificadas con las últimas políticas que se han implementado. Ley Karin, Ley 40 horas, el alza del salario mínimo. Por lo tanto, es esperable que las grandes empresas sean las que estén tirando el carro del empleo, porque estas políticas le pegan menos a la gran empresa porque tienen más recursos para sostenerse. Con todo, es importante empezar a hablar de una disminución en los impuestos, de una disminución en las indemnizaciones por año de servicio, de una mejora en el seguro de desempleo, de modificar y perfeccionar la capacitación del CENSE. Todo eso permite que tener trabajadores más productivos, que obtengan un mayor salario, que se generen más empresas y esa mayor generación de empresas absorban a la masa de trabajadores, a los 900.000 personas que hoy día están buscando un trabajo y no lo encuentran. A propósito de empleo mínimo, el acuerdo que ha llegado la CUT y Hacienda es de un 3,6% de aumento, 529.000 pesos el salario mínimo. ¿Qué opinión tienes de eso? Bueno, obviamente el salario mínimo es razonable que vaya creciendo en el tiempo, pero es importante que vaya creciendo en función de la inflación, pero también de la productividad laboral. Yo invito a que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y la CUT también hablemos de productividad. La productividad está relacionada con la competencia de los trabajadores. Y si tenemos mayor productividad, vamos a tener mayor salario en el futuro, porque los trabajadores son más productivos. Ahora, pero para eso hay que hacer modificaciones, de nuevo, en la capacitación laboral. Hay que potenciar las universidades, hay que potenciar los CFT, los IP, para que las competencias de los futuros trabajadores crezcan. Y eso nos dé mayor empleo de largo plazo y mayores ingresos de largo plazo. Con solamente preocuparnos en el alza del salario mínimo es muy riesgoso, porque muchos trabajadores poco calificados van a quedar fuera del mercado laboral y muchas pymes también se van a ver damnificadas, como ya bien tú lo dijiste. Por lo tanto, no solamente tenemos que enfocarnos en el salario mínimo, sino también en cómo mejoramos la productividad de los trabajadores de nuestro país. Claro. Ricardo, con respecto a temas que están relacionados con el crecimiento del país, el tema de la guerra comercial claramente será un elemento a tomar en cuenta en términos de exportaciones, importaciones, valores.
¿Cuánto afectará eso el crecimiento del país? ¿Cuánto afectará el empleo internamente? Porque enero o marzo no se mide, no estaba todavía el dato de la guerra comercial, que influye también. Claramente influye. Chile es un país muy exportador. Nuestro principal socio comercial es China, pero imagínate que China está viviendo este tema con Estados Unidos muy fuerte. Por lo tanto, todo lo que le pega a China y todo lo que hace Estados Unidos nos pega fuertemente a nosotros. Y son nuestros dos países con quien tenemos mayor comercio internacional, a quienes más exportamos. Por lo tanto, todo esto de la guerra comercial, los aranceles, nos va a pegar. Pero con mayor razón, como nos pega fuerte, o como nos puede pegar fuerte, o incluso como el impacto de esa política arancelaria es incierto, porque no sabemos cómo va a evolucionar eso, es que Chile tiene que hacer cosas para poder doblegar este tema, esta guerra comercial. Y vuelvo al tema. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia para dinamizar la economía independiente de lo que está pasando con los aranceles? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Bueno, reducir la permisología. Valparaíso ha vivido el tema de la permisología. Los puertos han tenido muchas restricciones para crecer. Han estado trabados por mucho tiempo en la burocracia. Bueno, y eso es un problema muy grande porque son empleos que se pierden. Pero también el resto del país, volvemos al punto, ¿qué vamos a hacer para incentivar la creación de empresas? Creo que tenemos que reducir los impuestos, revisar las indemnizaciones por año de servicio, revisar la capacitación del CENSE para tener trabajadores más productivos, revisar los subsidios al empleo para que se genere más trabajo y así las empresas puedan contratar a los jóvenes y a las mujeres que están buscando un empleo. Todas esas cosas Chile debería estar pensando y analizando para generar más dinamismo en nuestro mercado del trabajo. Correcto. El ajuste fiscal, pensando en lo que se ha señalado desde el punto de vista del desarrollo del trabajo del sector público, ¿podría también generar una baja, una salida de trabajadores del sector público? A ver, podría significar, y yo creo que es importante que el sector público también ponga de su cosecha, se dedica a la tarea de ver cuáles son los servicios, los programas y los ministerios que son relevantes de mantener en nuestro país. Los cargos públicos, ¿cuántos cargos públicos tenemos? Y que están duplicados y que debiesen reducirse para poder ocupar esos recursos en otra cosa. Por ejemplo, en las regiones, hablemos de la región de Valparaíso. La región de Valparaíso tiene gobernador, la región de Valparaíso tiene delegado presidencial, delegado provincial, seremis, alcaldes. ¿Te das cuenta todas las autoridades que tenemos en regiones y que quizás están duplicadas? Pero eso es gasto público que financian todos los chilenos. ¿No será mejor destinar esa plata, por ejemplo, a solucionar las listas de espera? ¿Cuántos trabajadores pueden tener hoy día problemas de salud? ¿No será mejor destinar esos recursos a mejorar la PGU para tener mejores pensiones? ¿O no será mejor ocupar esos recursos en mejorar los subsidios al empleo para generar más dinamismo en el mercado del trabajo? Entonces, ¿cuánta plata estamos perdiendo a nivel del fisco que podría ser ocupada en otra cosa, el costo de oportunidad, como dicen los economistas, para tener un país con mejores oportunidades? La reforma al sistema público es fundamental. Yo creo que ya tenemos un Estado muy grande y necesitamos reducirlo, pero que haga menos cosas, pero bien. Más que muchas cosas, pero no tan bien. Claro. Lógicamente la reforma al Estado, la reducción del Estado se va a tomar, me imagino, la agenda pública o la discusión. A propósito de lo que uno ha visto en Argentina, a propósito de lo que uno ha visto en Estados Unidos, que ha sido parte de las campañas públicas, ¿no? De las campañas a presidente, y que ha sido un tema instalado en la agenda y que probablemente se podrá instalar a propósito de las cifras acá en Chile. Bueno, pero ya tenemos la cifra en 8,7, insistimos que es alta en todo caso comparado con decenios anteriores o con décadas anteriores, ¿no, Ricardo? Es alta. Nosotros como país en el año 2012 tuvimos tasas de desempleo mucho menores a esta, y también otro problema que tenemos en nuestra economía no es solamente el desempleo, sino también la tasa de informalidad, que es mayor al 25%. Exacto. Eso quiere decir que más de un cuarto de
de las personas que están trabajando en nuestro país lo hacen un trabajo informal. Entonces, eso también es un problema de salud, porque las personas no cotizan para FONASA y SAPRE, es un problema de pensiones a futuro, porque las personas no están aportando a su cuenta de capitalización individual, es un problema de seguro de desempleo, porque no están cotizando a ese seguro. Por lo tanto, la informalidad es muy alta en Chile, esconde esta cifra de desempleo, tenemos un desempleo de 8,7, pero imagínate la informalidad del 26%, es un problema. Y por lo tanto, de nuevo, tenemos que hacer crecer nuestro país y modificar las leyes y la burocracia para que se genere más empleo y podamos bajar la informalidad y bajar el desempleo. Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra, de la carrera de Ingeniería Comercial, conversando con nosotros. Ricardo, muchas gracias por entregarnos estos antecedentes, una interesante mirada que tiene que ver con el desarrollo económico, con la variación del desempleo, que es tan importante, y con el desarrollo de un país en definitiva. Así que te dejamos comprometido para otra oportunidad. Cuando quieran, un gran saludo a toda la región de Valparaíso. Muchas gracias, que estés bien. Ahí estábamos conversando sobre desempleo, temas que son importantes y que han sido parte también de nuestra agenda de noticias.